chicos, hoy día vamos a desarrollar un tema para sexto grado de primaria, el tema para el curso de biología. El tema de hoy día es características de los seres vivos. Bueno, como saben, los seres vivos son seres que están compuestos de células y tienen otros tipos de características y propiedades que vamos a ver adelante. Primera característica es que todo ser vivo está formado de células, ¿ok? Y la célula es la unidad mínima de vida o unidad mínima de cualquier organismo o ser vivo. En esto podemos comprender como bacterias, podemos comprender como amebas, podemos comprender organismos unicelulares o pluricelulares, o sea, organismos de una sola célula o organismos de muchas células. ¿Okay? Luego vemos características de la homeostasis. Todo ser vivo busca homeostasis o tiene un sistema funcional que se enfoca en esto. ¿Y qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis es la característica de equilibrio donde el cuerpo busca que funcione totalmente bien. Por ejemplo, ustedes cuando duermen están haciendo funcionar esta característica. ¿Por qué? Porque el cuerpo duerme para recuperar energía. Y es una forma de recuperar nuestra energía, una forma de recuperar nuestra estabilidad, nuestro equilibrio. Otra característica más de los seres vivos es la irritabilidad. ¿Qué significa la irritabilidad? Que podemos reaccionar ante factores externos e internos y tener una respuesta rápida. Más o menos se encarga nuestro sistema nervioso, como ustedes verán más adelante. Pero esa es una otra característica de todo ser vivo. Poder reaccionar ante un estímulo que pueda ser positivo o negativo. Otra característica de los seres vivos es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la capacidad de procesar, digerir, transformar los insumos o lo que consumimos nosotros a diario, nuestros alimentos, el agua y otras cosas que nosotros consumimos para transformarlas en energía. El metabolismo puede ser variado y puede ser cambiante. Si ustedes saben, no sé si ustedes sabrán, pero en algunos países hay algunos seres humanos que han desarrollado un metabolismo interesante, como por ejemplo los coreanos, que tienen un metabolismo que no les permite generar mal olor. ¿Y qué es el mal olor? Bueno, el mal olor es el residuo de los desechos de los alimentos que nosotros comemos. Cuando nuestras células procesan todos los nutrientes de nuestro cuerpo, al igual que nosotros, genera un desecho. Y ese desecho se va por nuestro sudor o por otras vías de nuestro cuerpo, ¿no? Y el mal olor es resultado de ese residuo. Pero su metabolismo de los coreanos genera que ellos no generen ese residuo. O sea, que las células procesen todo y no generen ese desecho. Ok, tenemos otro, desarrollo y crecimiento. Normalmente lo podríamos ver por separado, pero es algo que se va a ver junto. ¿Por qué? ¿Qué es el desarrollo y qué es el crecimiento? Tanto el desarrollo como el crecimiento no va tanto determinado con lo que la persona vaya creciendo más o vaya, ¿cómo se llama?, desarrollando un cuerpo más fornido. No. El desarrollo y el crecimiento se refiere a las adaptaciones que sufre nuestro cuerpo a lo largo de nuestro ciclo de vida para determinar unas nuevas mejoras, o sea, para adecuarnos mejor. ¿Ok? Entonces, el cuerpo se va desarrollando. O sea, un bebito cuando nace, un niño cuando nace, es un bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, un adulto, hasta que llega a su tope máximo y después va decayendo. Otra característica de los seres vivos es la reproducción, que puede ser de dos tipos, asexual y sexual. ¿Qué se refiere a este tipo de reproducción? La reproducción en sí es la característica de todos los seres vivos de trascendencia, o sea, de seguir avanzando o seguir procreando, ¿ok? Pero hay de dos tipos, la asexual y la sexual. La sexual se genera cuando este ser vivo o este organismo no necesita de otro para poder generar esta reproducción. Normalmente se generan en células unicelulares como las amebas y otros organismos donde simplemente se separa una parte de ellos y así se reproduce, se genera un nuevo ser, como las estrellas de mar. Y la sexual es cuando intervienen dos organismos para crear uno nuevo, pero siempre tienen que ser organismos de la misma especie o la misma raza. ¿Okay? En los seres humanos hay diferentes razas, sí, pero todos somos la misma especie, la especie humana. ¿Okay? Por eso se da la reproducción de eso. Pero también eso trae más adelante problemas genéticos, que más adelante vamos a ver. Luego tenemos adaptabilidad. Esa es otra capacidad de los seres humanos o de los seres vivos en general de adaptarse a su medio ambiente y así generar cambios internos que probablemente no se van a ver ahora, pero se pueden ver en las siguientes generaciones. Ahora vamos a ver niveles de los seres vivos. Cuando hablamos de los niveles de seres vivos, vamos a contarlos desde la parte más pequeña hasta la más grande y cómo esta coexiste. Por ejemplo,
Cuando hablamos del nivel subatómico, estamos hablando del electrón, del protón y del neutrón. Y cuando hablamos de la parte atómica, hablamos ya del átomo en sí, el átomo que contiene todo esto de acá, todos los electrones, protones y neutrones. Y cuando hablamos de moléculas, hablamos ya de más de un átomo que forma un elemento, por ejemplo, el agua, donde participan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, cuando hablamos de nivel celular, ya estamos hablando de una composición normal, por lo general a nivel orgánica o nivel inorgánica. Pero como estamos hablando de seres vivos, vamos a hablar a nivel orgánica. Cuando hablamos de células, podemos hablar de células básicas como las células animales, que tienen sus propiedades, y las células vegetales. ¿Okay? Estos dos tipos de células pueden variar según la especie. ¿Ya? Luego estamos hablando de tejidos. Ya cuando hablamos de tejidos, ya hablamos de un conjunto de células que trabajan con ellas y generan un nuevo tejido, por ejemplo el tejido muscular, que es un conjunto de células musculares, ya como el tejido, como dije, el tejido muscular, que son un conjunto de células. Pero cuando ya estamos hablando de un conjunto de células, también estamos hablando de cuando estas células comienzan a formar ya otros organismos, en este caso órganos. Por ejemplo, tenemos el estómago, ¿no? El estómago, tenemos el páncreas, tenemos los pulmones, ¿ya? Pero estamos hablando a nivel de órgano. Ahora, cuando hablamos de todo este conjunto de órganos, estamos hablando del sistema orgánico, ya estamos hablando del sistema como por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema nervioso, ¿ok? Ya estamos hablando de un conjunto de órganos que trabajan todos juntos para cumplir una función. Pero ya, cuando ya estamos hablando, entrando al sistema de órganos, también tenemos que entrar al sistema de órganos multicelulares. O sea, ya estamos hablando de seres vivos, ya estamos hablando de algo más complejo. Porque acá un ser vivo, o sea, por ejemplo, el ser humano tiene un sistema digestivo, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema respiratorio y así. Y son varios sistemas que todos trabajan juntos para poder hacer que funcione. Acá ya hablamos del ser vivo. En este nivel ya hablamos del ser vivo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de seres vivos, ya tenemos que comenzar a separarlos, porque no todos los seres vivos somos iguales. Hay animales, hay plantas, hay insectos, hay aves. Entonces hay diferentes tipos de seres, de organismos. Ya estamos hablando de especies. Acá ya entraremos el tema de reinos que existen, ¿no? Y estamos hablando de especies específicas. Por ejemplo, tenemos la especie humana, ¿ok? Pero ustedes han visto que las especies, no solamente, aunque todos somos seres humanos, tenemos muchas diferencias, muchas características. Entonces, hay grupos de personas o grupos de individuos que son de la misma característica. Aunque en los seres humanos no se ve tanto, en los animales se relaciona más. Aunque hay una especie, como digamos los perros, ¿no? Los perros, la raza de los perros, hay diferentes tipos de razas. Por ejemplo, tenemos los chihuahuas, tenemos los rottweiler, tenemos los pitbull. Entonces ya estamos separando las especies ya en grupos más pequeños, que lo llamaremos poblaciones. También podemos entrar con poblaciones étnicas, o sea, poblaciones de personas. Ya estamos hablando de grupos de especies. Acá hablamos de grupos de especies, ¿ok? Acá ya estamos entrando en grupos de especies. Y cuando entramos a este grupo de especies no puede trabajar por separado y necesita reunirse. Cuando estos grupos de especies se reúnen, ya hablamos de comunidades. En estas comunidades ya vemos que ellos ya tienen una relación más equilibrada, más estable. Entonces, en este día hablaremos de grupos de especies más grandes, ya de comunidades, ¿ok? Como comunidades étnicas, por ejemplo. Ahora estaremos hablando también de ecosistemas. En la parte de ecosistemas ya no solamente hablaremos de estas comunidades, sino hablaremos de diferentes comunidades. ¿A qué se refiere esto? En un ecosistema podemos encontrar comunidades de especies específicas, ya interactuando con plantas, animales, seres humanos, y todo esto se relacionan en sí, entonces trabajan conjunto, ¿ok? Y a todo eso le llamamos ecosistema, o sea, es un sistema ecológico, un sistema que tiene una cohesión, una relación mutua entre todos ellos. Una vez que hemos avanzado hasta ahí, ya hablemos de algo más grande, la biosfera, que es, ya estaríamos hablando de un sistema más complejo que es el mundo en sí. Y eso sería todo. Muchas gracias.